Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Una vez más, vuestro loco locutor Pablo a Santos Amor os agradece a todas y a todos que le dediquéis estos 20 minutitos para informarnos y aprender un poquito más de qué ocurría en los años 60, 70 y 80 comparado con lo que estamos viviendo ahora. Así que nada, vamos a seguir hablando de las playas que se nos quedaron pendientes la semana pasada. Y una de las cosas más importantes que más han evolucionado en estos últimos 30 o 40 años ha sido la ropa. Bueno, si se le puede llamar ropa a lo que nos ponemos en la playa. Me refiero a los bañadores, a los bikinis, a los tangas, a las toallas, a los gorros de baño. Sí, diréis, gorros de baño, sí. Antiguamente, en los años 60-70, las señoras se metían en la playa con unos gorros de goma, sí, porque no eran ni silicona, eran de goma, muy bonitos, con flores, pero no flores pintadas, no. Flores en 3D. Sí, sí, mirad, buscad en YouTube, o en Google y preguntad fotos antiguas de playa de los años 60-70 o gorros de baño de los años 60 o 70. Os aseguro de que os vais a sorprender muchísimo y os vais a echar más de una risa. Pero eran esas modas, igual que esos bañadores, tanto para ellas como para ellos. Yo creo, fíjate, que eran más atrevidos los de los señores en aquella época que los de las señoras. Quitando, eso sí, las que se atrevían a poner en bikini. Porque en los años 60-70 las primeras que se ponían en bikini eran las suecas. Sí, luego ya nuestras madres y tal ya empezaron a soltarse un poquito, a liberarse un poco y a ponerse también en bikinis, que nada tienen que ver con los bikinis actuales. No, es más, eso, para eso, insisto, está Google en el que podéis consultar y poner y comparar las fotografías. Los señores eran, ya digo, quizás un poco más atrevidos, sí, ya se marcaba paquete en aquella época, sí, bueno, quitando, claro está, el famoso Meiba de Fraga en la playa de Palomares. Pero como bien digo, los bañadores de los señores eran mucho más atrevidos que los bañadores de las señoras, hasta que efectivamente llegó el bikini. Y después del bikini ya vino todo de seguido. Después de los bikinis que tan de moda pusieron las suecas y las extranjeras que venían a deleitarse, a bañarse y a disfrutar de nuestras costas, bikinis que, por cierto, escandalizaban al 90% de los habitantes de esta península ibérica, 90% o más. Gente que estábamos acostumbrados o que estaban acostumbradas a ir tapados hasta las cejas. Decimos ahora del burka. Ay, Dios mío. Bueno, gente que iban a la playa con unos bañadores que tapaban, pues no eran como los de los años 20, que tapaban desde la rodilla hasta los hombros, no, pero parecidos. Entonces la gente, cuando vio esos bikinis, se volvió loca. Yo no sé cómo el régimen de aquella época lo permitió. Bueno, sí, qué coño, porque vieron que el turismo era un gran invento. A partir de ahí, todo fue a menos. A menos en cantidad de tela, me refiero, hasta que hemos llegado al tanga actual. Recuerdo con mucho cariño, como no lo voy a recordar con cariño si yo tenía 14, 15, 16 años y estaba salido como un mandril, igual que todos los chavales en la adolescencia, los primeros topless en la playa. Era curioso que a quien más sorprendía y a más indignaba, que eso sí con la boca pequeña, era a los hombres, que decían que ellos nunca permitirían que su mujer y sus hijas hicieran eso. ¿Dónde iban a ir con los melones al aire? Eso era cosas de vikingas, que iban... Bueno, es igual, me voy a callar lo que decían, pero que se escandalizaba muchísimo. Y en cambio nuestras hermanas y alguna madre estaban muy a favor de eso, porque lo recomendaban muchísimos médicos. Tomar el sol en los pechos era muy sano. Y así, poquito a poco, empezamos a ver pechos patrios por las playas españolas, excepto en La Coruña. Sí, porque yo recuerdo que en los años 80, cuando yo estaba en la mili, año 83, 84, 85, si a alguien se le ocurría hacer tobles en la playa, siempre había alguno o alguna que llamaban a las fuerzas del orden para obligar a vestirse, a ponerse la parte de arriba del bikini, a semejante lagarta desvergonzada. ¡Ay, ese doble rasero y esa doble moralidad que tanto nos caracteriza! En fin, ¿qué le vamos a hacer? Mientras tanto, y como ya he dicho antes, se imponía la moda de los bañadores turbo en el género masculino.
Claro, había chavales que tenían cuerpo para lucirlos, chavales de 20 años, 18, 16, veintitantos, bueno. Pero ojo, que luego también había alguno que no le daba ningún pudor en ponerse eso. ¿Vosotros habéis visto Torrente 2 Misión en Marbella? ¿Habéis visto al personaje de Torrente con esa barriga colgándole por encima del bañador turbo? Bueno, pues por desgracia nuestras playas también se poblaban de personajes de esos, que curiosamente eran los que no soportaban que su mujer y sus hijas se pusieran en dobles. A eso me refiero cuando hablo del doble rasero. Vamos a ver, esos señores no tenían una esposa o unas hijas que le dijeran: «Papá, ¿a dónde vas con eso? Haz el favor de ponerte unas bermudas o algo, por favor, que vas ofendiendo por la playa». Yo sé que esto que estoy diciendo puede levantar ampollas, pero qué coño, si no nos reímos de esto y de otras cosas, pero qué coño, seamos sinceros, ¿quién no se ha reído de las pintas que llevaba Torrente y quién no se ha reído de las pintas que me lleva Flavio Briatore cuando luce palmito en su yate en Mónaco, en Ibiza o en alguna de las islas de moda? Y por último, y para acabar con este controvertido tema de los bañadores y la cantidad de tela que llevan actualmente, vamos a hablar, cómo no, del último invento que ha venido, dicen que de las costas brasileñas, el tanga. Y como tengo la sensación de que me estoy metiendo en un charco muy gordo y no sé cómo voy a salir de él, lo del tanga lo dejo a vuestra imaginación, a la de los chicos y la de las chicas, que también hay chicos que lucen tanga en las playas. Dicho esto, vamos a hablar de las toallas. Las toallas en los años 70-80 eran unas toallas normales. Ahora son jaimas. O sea, es que son toallas de 2x2. O sea, que es que te va una familia numerosa a la playa con esas toallas y te cogen una parcela más grande que el Santiago Bernabéu. ¿Dónde vamos? ¿Dónde está el límite del tamaño de las toallas? Por favor, habrá que poner un coto a eso. Que hay toallas que parecen canchas de vóley playa. Y hablando del vóley playa, ¿os habéis fijado los gimnasios que han puesto en las playas? ¿Vosotros os habéis fijado los cuerpos Danone que hay machacándose ahí? Pero chicos y chicas. O sea, cuerpos Danone que en nuestra época ni con 1 millón de tapas los habríamos conseguido. Perdón, millennials. Cuando hablo de las tapas me refiero a que antiguamente con los yogures Danone o Yoplait, debajo de la tapa daban puntos y según con los puntos pues te daban algún premio, pues yo qué sé, un bolígrafo, una libreta, una camiseta, un balón, cosas de estas. Pero entonces vino la moda de los cuerpos atléticos y Danone se apuntó al carro. Y dijo cuerpos Danone para anunciar los productos Danone sin azúcar. Y alguien tuvo la ocurrente idea de preguntar: «Oye, en los cuerpos Danone, ¿con cuántas tapas los dais?». Las tapas de los yogures se refería. Ay, de verdad, a veces os lo tengo que explicar todo, ¿eh? Poned un poquito de atención y si no, tirad de Google para ver las cosas, de verdad. Cuando queréis bien que recurrís a él o a la inteligencia artificial. Ay. Bueno, el caso a lo que íbamos. ¿Os habéis fijado que con 4 barras la gente como se pone de mazas? Yo he intentado colgarme de una barra de esas y tuve que dejarlo porque parecía un botillo del Bierzo. Esto está hecho solo para cuerpos resistentes y cuerpos que ya han estado castigándose ahí meses y meses y meses. ¿Qué digo yo? ¿Y en invierno cuando llueve? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde ensayan? ¿Dónde entrenan? Ah, claro, en los gimnasios estos de CrossFit que están tan de moda. ¿Sabes? Que tienes que mover una rueda y tal, que luego es curioso, pinchas una rueda del coche y no sabes cambiarla, pero la rueda del tractor la mueves como si fuera un donete. De verdad, ay, cuántas contradicciones hay en el mundo. Y luego otra cosa, ¿es obligatorio llevar tantos tatuajes para la gente esta? ¿O los tatuajes solamente se los pueden poner los que tienen un cuerpo CrossFit de estos? Yo, por llevar la contraria, he cogido y me he hecho un tatuaje ahora, con 59 años, a tomar por saco. Yo dije que si la selección española ganaba otra Eurocopa, yo me hacía un tatuaje. Además, algo que representara a mi nieto. Así que ahí me tienes, con mi brazo derecho tatuado con el sello del Arcángel San Gabriel. Muy bonito, muy discreto. Sí, es casi un palmo de grande. Mi mujer dice: «Es que es enorme». Digo: «Ya, pero es que yo tengo mucho brazo». Sin músculo, pero muy ancho. Parece una paletilla de jamón. También me lo he hecho porque, joder, me da vergüenza ir a la playa y ser el único que no tiene un tatuaje.
Sí, porque el año pasado, ya cuando ibas al chiringuito y el camarero se volvía loco para darte las vueltas y preguntaba ¿a quién le doy las vueltas? No le decían al calvo o al gordo, no, decían al que no tiene tatuajes. Dije, ¿cómo? O sea, ¿ahora me distinguís por el que no tiene tatuajes? No, no, a mí me gustaba más que me distinguierais por el calvo o el gordo, o el gafas. Así que me he hecho un tatuaje para que sigan llamándome en el chiringuito el calvo, el gordo o el gafas. ¿Que hay que tatuarse para pasar desapercibido? Pues yo me hago un tatuaje. Es curioso, la gente me preguntaba, ¿duele mucho? Y yo decía, no. Pero de verdad que no duele, digo, al final, dicen, claro. Tantos pinchazos, digo, no, al final, cuando pagas. Porque hay que joderse los precios que tienen los tatuajes, tú. No, pero es que eso es arte. ¿Qué coño es arte si te pegan una calcamonía y luego la pintan por encima? Eso es como los niños pequeños. Si con no salirte de la raya ya vale, no me vengas con que es arte, ¿eh? Bueno, que sí, que hay muchos que son arte, sí, hay muchos tatuadores que son muy buenos, he de reconocerlo. Pido disculpas a los tatuadores, son verdaderos artistas. De verdad, como estáis hoy de susceptibles, no se os puede gastar una broma a nadie, de verdad. Bueno, ahora vamos a hablar de los bronceadores. Porque todo el mundo se echa bronceador en la playa, cosa que me parece normal, porque el sol tomado sin protección es muy peligroso. Pero en nuestra época, es que la gente se inventaba unas cosas, había gente que se inventaba que decían que te hacías como una especie de crema de aceite de oliva con zanahoria para ponerte más moreno. Para protegerte te echaban la crema Nivea. Coño, como dice Dani Rovira, es que eso te protege, la capa que te echaban de Nivea, eso te protegía de un incendio. O sea, es que parecía que ibas escayolado. Ahora te echas cremas protectoras que vienen numeradas, factor 50, factor 30, factor 0, que yo pensaba, digo, bueno, eso será pues el poder de absorción del sol o de los rayos gamma o ultravioleta o lo que lleven los rayos solares. No, eso es lo que dura. Factor 30, 30 minutos. Factor 50, 50 minutos. Anda, vete a la mierda, ¿voy a estar yo cada 30 minutos, cada 50 minutos echándome crema? No. Opción chiringuito. Chiringuito, sombra. Punto. Lo mejor del sol, la sombra. Voy a estar yo echando crema que luego se te pegan todas las arenillas, que viene un golpe de viento y pareces una croqueta. No, hombre, y luego te metes en el agua. Sales del agua, otra vez la crema. Claro, te metes en el agua. Si lleva la mar en calma una semana, hay una capita de grasa flotando por encima que parece que ha naufragado ahí un petrolero iraní. Hombre, por favor. Y luego nos quejamos de que el mar está contaminado. Pero tú has visto cómo están las playas de aceite bronceador. Hombre, por favor, que es que tú coges, dices, no, el marisco lo mejor que haces es cocerlo con agua de mar. Bajas a la orilla de la playa a coger algo de agua de mar para cocer unos mejillones o unos percebes y no los cueces, los fríes, coño. Hombre, vamos a cuidar un poquito el medio ambiente y vamos a tener más cuidado. Antes de meternos en el agua, una duchita para quitarnos el bronceador. Es que eso da mucha grima, hombre. Coño, que lo estamos haciendo al revés, que nos duchamos después de bañarnos, pero de verdad. Ah, no, es que así me quito. Claro, te quitas todo el aceite que se te ha pegado en el cuerpo de cuando te has bañado. Pues si te duchas antes, no se te pega ese aceite. Se te puede pegar la salitre, pero no el aceite. Anda ya, contento me tenéis. En lo que no ha cambiado mucho el tema de las playas es en cómo se meten los adolescentes. Cuando hablo de adolescentes me refiero de chavales que van desde los 12 hasta los 37 años. ¿Cómo se meten en el agua? Ah, parecen los de 300, los de la película de 300. Salpicando, mojando a todo el mundo, arrollando a bebés, ancianos, a todo el que se le pone por delante para meterse en el agua. Ah, pero eso, claro, eso lo hacen en aguas cálidas, en Levante, en el norte de Andalucía. ¿Por qué no hacéis eso, valientes, en las playas de Marbella, en las de Cádiz, en las de Huelva, en las de Galicia? Yo he visto a gente tirarse a la arena en vez de tirarse al mar, es decir, meterse en el agua en Galicia y salir corriendo y tirarse de cabeza a la arena para entrar en calor. Hacerlo al revés. Pues mira, en este caso está bien, sí, que lo hagas al revés, que no vayas arrasando como los soldados de Atila, que por donde ellos pasaban no crecían las flores, y ves a 12, 14 tíos que están de despedida de soltero con 35 años que ya tenían que llevar casados más de 10, pero bueno, eso es otra cosa de la que ya hablaremos más adelante, y van corriendo como locos como los de 300 para tirarse en el agua. Lo más divertido es cuando no conocen la playa y no cubre mucho en esa playa.
y se quedan clavados en la arena o se meten unos barrigazos que te puedes... Si has tenido la suerte de grabarlo en vídeo, lo pones en bucle y ya has echado la tarde con las risas. No hay nada que me haga reír más que ver a un tipo de 30 y tantos años ya con su barriga cervecera corriendo para meterse en el agua y que se quede varado como una foca monje. ¿Cómo disfruto con eso? Por eso yo soy de los que se mete poquito a poco, se moja las muñecas y se moja la nuca. Y ya cuando me cubre por los hombros, me tiro de cabeza. Bueno, sí, me agacho y me mojo la cabeza. Sé que no es muy espectacular, pero no hay nada que más grima dé que el espectáculo de ver a un sesentón, barrigudo y calvo corriendo hacia las olas, tirarse de cabeza y quedarse varado como un cachalote. Por eso, siempre me veréis que me meto despacito en el agua, incluso en la piscina. Bueno, hemos hablado un poquito de los deportes que se practican en la playa, el vóley playa, ¿cómo se llama esto? El fitness, puede ser, bueno, es igual, el ponerse mazas ahí en las barras esas que... Antes esas barras yo creo que las han sacado de zoológicos que han ido cerrando y las ponen ahí. Si eran donde se colgaban los monitos y los orangutanes y tal, o si no el diseñador es el mismo, porque tienen un diseño muy parecido. Ojo, ojo, no estoy llamando monos a los tíos que hacen esas cosas, ¿eh? Por favor, a ver si ahora voy a ir a la playa, me va a pillar uno, me va a calzar una hostia y me va a arrancar la cabeza, ¿sabes? Me va a estar metiendo bofetadas hasta que las orejas sean impares. No, por favor, nada más lejos de mi intención. Nunca me meteré con un tío que tiene unos brazacos más grandes que mis muslos. Ahora vamos a hablar de los deportes de playa, pero que sí que practican en el agua. Deportes que poco a poco se han ido poniendo de moda. Lo primero fue el surf, por ahí por las costas hawaianas, creo que nació ahí. Luego se hizo el windsurf, para que la gente que vivía en lugares donde no había olas tan espectaculares también tuviera derecho a disfrutar del mar y una tabla. Pero después de eso han venido muchas cosas. El kitesurf, que se practica con una tabla y una cometa y pegas unos saltos, maravillosos, o sea, unos saltos, unas piruetas, unas cosas, que llegas arriba, que hay veces que dices, este se va a chocar con un satélite, qué cosa, de verdad. Aprovechan las olas y las corrientes y los vientos y tira y tira. Donde se practica mucho es en las costas de Cádiz, sí, en Tarifa y por ahí, porque se ve que hace mucho viento y hay muchas olas y la gente, yo me quedo embelesado viéndolo. A veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo estaría de aburrido o aburrida la persona que inventó esto? ¿Y cómo se le ocurriría? O sea, ¿sería esquiando en la nieve haciendo snowboard? ¿O sería haciendo esquí acuático? ¿O sería volando una cometa? No sé, ¿cómo se le ocurriría al primero que tuvo la idea esa de coger una cometa? Bueno, un parapente, ya sé que no es una cometa, que es un parapente, pero unir un parapente a una tabla de snowboard un poquito más grande, o sea, es un híbrido entre una tabla de surf y una tabla de snowboard. Y ponerse a volar aprovechando la fuerza del viento. ¡Qué imaginación! ¡Qué ganas de meterse hostias hasta que aprendes a manejarlo! De verdad. Otra cosa que se ha puesto muy de moda es el paddle surf. O sea, es una tabla de surf un poco más grande, casi el doble, y un remo muy largo. Te pones de pie si eres capaz y te pones a pasear por la orilla de la playa impulsándote como si fueras un gondolero con el remo. Otra cosa en la que te puedes pegar una cantidad de leñazos, de costaladas, que al final te pone rojo y no es por el sol, no es por los espaldarazos que te has pegado contra la tabla o contra el mar. Cada vez que sale un deporte de estos nuevos, no sé si os habéis fijado que tiene sus fanáticos al principio, que son millares, y sus detractores. Entre los detractores del kitesurf están los que dicen que las tablas de paddle surf son los patinetes del mar. Yo la verdad no puedo opinar porque por ahora, y gracias a Dios, todavía no me ha pasado ninguno rozándome a 80 kilómetros por hora. Y rezo para que eso no ocurra, que yo tengo muy mal carácter, ya me conocéis. Así que si algún día en una playa veis a alguien con la cabeza así muy estirada y andando muy recto, y que de la boca le sale una pala de kitesurf, que sepáis que me ha pasado a 80 kilómetros por hora rozando mientras yo estaba practicando natación. Pero tranquilos que eso no va a ocurrir. Por dos motivos, principalmente. El primero, porque con una tabla de paddle surf, por mucho brazo y mucho remo que tengas, nunca alcanzarás los 80 kilómetros por hora.
Y segundo y más importante, porque yo no practico natación en la playa. Y para ir terminando el podcast y el tema de los deportes, no me quiero olvidar de uno de los que más me gusta. La verdad es que no lo he practicado, ya sabéis que yo no soy mucho de deportes, se me nota. Es el kayak. Sí, me gusta el kayak. De hecho, me da mucha envidia, me gustaría practicarlo. Pero luego pienso en cómo tienen que doler los brazos y los hombros de estar todo el día dándole al remo y se me pasan las ganas. Pero no por eso no dejo de admirar a la gente que lo practica. Sobre todo a mi querida amiga Ana Viñuela. Esta chica da todos los años 5 o 6 vueltas o 10 o 12, no sé las vueltas que da, a la isla de Ibiza en kayak. Eso es aventura, eso son unas vacaciones distintas. De verdad, me da mucha envidia. Luego, insisto, yo a lo mejor podría ir de coche escoba, pero es que en kayak yo me imagino que tiene que doler muchísimo el culo y tienen que doler los brazos. Por eso admiro mucho más a la gente que lo practica. En serio, si os gusta el kayak y os gusta la aventura, no dejéis de seguirla en su Instagram, Ana Viñuela. Sí, ya veréis qué fotos más bonitas y qué bonito es lo que hace todos los veranos en Ibiza. Insisto, seguid su Instagram que se llama Vuelta a Ibiza Kayak. Os va a encantar, de verdad. Y nada más, queridos y queridas, agradeceros que hoy hemos podido hacer el episodio número 25 de Conexión Vintage. Y eso, queridos y queridas seguidores y seguidoras, ha sido solo gracias a vosotras y a vosotros. Hasta la próxima semana en la que no sé de qué voy a hablar. Pero bueno, ya se me ocurrirá algo. Un beso muy grande, feliz semana y una vez más, muchísimas gracias de parte de vuestro loco locutor, Pablo A. Santos Amor.